cómo, cuándo, por qué y dónde plantar nuestros chayotes. Este es el segundo video del cultivo del chayote. Hoy en Huerto Mexicano aprenderemos número 1 a germinar y sembrar correctamente nuestro chayote y número 2 una serie de curiosidades sobre esta planta. Y comenzamos con la germinación. Y para esto debemos saber que la semilla, que está obviamente dentro del fruto, es mejor sembrarla con todo y el fruto, a diferencia de otras plantas. Y vamos a comenzar este video con el cómo, haciendo primero que brote nuestro chayote. El chayote puede brotar de manera natural simplemente con que se conjuguen una serie de elementos como la humedad y el nivel de luz. Pero si queremos que brote nuestro chayote, lo que vamos a hacer es colocarlo en una caja de cartón o incluso lo podemos envolver en papel y vamos a esperar hasta que brote una lengüeta. Podemos ir monitoreando nuestro chayote y vamos a ver que posterior a eso va a comenzar a desarrollarse un tallo como en este ejemplo que tengo aquí. Vamos a dejar que el tallo del chayote se desarrolle por lo menos 15 centímetros y después de eso ya podemos pasarlo a la tierra. El modo de sembrarlo puede ser polémico porque hay quienes entierran todo el fruto y hay otros que lo dejan sobre la tierra. La manera correcta, o como a mí me ha funcionado, es dejarlo recostado en esta posición, es decir, de forma horizontal. Dejamos el brote en la parte alta y vamos a enterrar la mitad, porque de este lado va a comenzar a surgir la raíz. A diferencia de otras plantas donde encontramos por un lado el brote y por otro la raíz, en el chayote vamos a ver la salida de la raíz y del brote en el mismo lugar. Si no sembramos el chayote, vamos a ver cómo el fruto va a comenzar a arrugarse un poquito porque la planta se está nutriendo del fruto. Pero no pasa nada, podemos conservarlo así por mucho tiempo porque el chayote lo podemos conseguir en la temporada de otoño, invierno, pero como no lo sembramos durante ese periodo, es mejor que lo hagamos hasta la primavera. Hay que dejarlo en un lugar donde esté seco, que no haya mucha humedad. Ahora, ¿dónde sembrarlo? Lo podemos hacer en una maceta o en el suelo directo, pero eso sí vamos a tener cuidado de que la tierra sea la adecuada. El chayote no es muy exigente con la tierra, pero sí requiere que esté bien nutrida, por lo que podemos aplicar composta o humus de lombriz, esto siempre diluido o mezclado con la tierra, esto para que la raíz del chayote no se queme. Una pregunta muy común: ¿cuándo sembrar nuestro chayote? A pesar de que lo podemos hacer cualquier época del año, siempre y cuando tengamos agua suficiente para nutrirlo, es mejor si lo sembramos en 2 temporadas. Esta puede ser entre marzo a abril, cuando inicia la primavera, o en el periodo de lluvia, que es durante el verano. Pero eso sí, hay que tener cuidado de no hacerlo durante el invierno porque nuestra planta no va a desarrollarse. El por qué sembrar chayote puede ser una respuesta un tanto complicada. Primero, si te gusta el chayote o la papa de aire. Segundo, porque es una de las plantas más abundantes que podemos tener en el huerto. Tercero, porque requiere muy pocos cuidados. Y bueno, puedes encontrar muchos otros motivos. Coméntame cuál es la razón de que tú quieras tener una planta de chayote en casa. Y de manera sencilla, estos son los consejos básicos para poder sembrar nuestro chayote. Si quieres conocer los cuidados principales para tener tu chayote en casa, quédate hasta el final del video porque te dejaré un enlace en donde podrás verlo. Ahora sí, veamos los datos curiosos del chayote y comenzamos con su nombre. El nombre científico de esta planta es Sechium edule, pero en México lo conocemos como chayote y deriva del náhuatl chayot, que significa calabaza espinosa. Y lo podemos ver porque tiene o está cubierto de espinas, aunque hay otras variedades. Además de eso, se le conoce con el nombre de papa de aire, chuchu, pataste en Honduras, huisquil en Guatemala, El Salvador y en el sur de México, principalmente en zonas mayas. En Colombia se le conoce como sidra o huatilla
Y dependiendo de la variedad lo encontraremos como Kokoro, además de Yota. Déjame en los comentarios cómo es que lo conoces en tu región o en tu país. Existen diferentes tipos de chayotes, la mayoría de las variantes las encontramos en Guatemala y es por eso que se considera su lugar de origen. Y las variedades de chayote van a cambiar dependiendo de la coloración y de la cantidad de espinas que tengan. Como este que tengo aquí, que es muy verde, un verde muy intenso y sus espinas son suaves. ¿No tenemos algún palo? No, mira, tiene sus pelitos aquí. ¿Tiene sus pelitos? Ahora veamos cómo se aprovecha toda la planta del chayote. Además de consumirse los frutos del chayote, también se aprovechan las guías y hay una sopa muy famosa, la sopa de guías, que se consume en Oaxaca. Además, también se aprovechan las ramas y por su flexibilidad son utilizadas para tejer sombreros y canastas. También se llegan a consumir las raíces y esto es principalmente en el estado de Michoacán, en donde se les conoce como guaras. A finales de octubre y principios de noviembre, el chayote es muy utilizado para presentarse en los altares del Día de Muertos. Si quieres aprender a preparar distintas recetas con el chayote, mantente al pendiente de este canal porque más adelante les compartiré algunas recetas con esta planta. Próximo video, una receta con algún ingrediente que tengamos en el huerto. Pero si te interesa el tema de las plantas, nos vemos hasta la próxima semana con una planta para nuestro jardín. Hasta la próxima.